Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo video de cómo realizar todas las misiones de este evento Jumping desde cero, totalmente nuevo, nada de subcuentas, cuenta nueva, ¿sí? En este caso yo voy a empezar con otro servidor que es Leviamon. Voy a empezar de cero, paso a paso, detalladamente. Espero me puedas entender, a la vez espero que el video sea corto y así puedas seguir conmigo paso a paso de lo que debes realizar en este Jumping. Tanto misiones, te voy a mostrar recompensas y otras cosas. Y al finalizar el video te tengo una sorpresa, así que atento, chequea bien este video y aparte de eso te digo, si en caso no entiendes, por favor vuélvelo a ver una o quizás dos veces más. Asimismo voy a poner un marco de tiempo para que puedas ver el fragmento y así ir yendo paso a paso. Casualmente yo ya me creé una cuenta aquí en Leviamon, pero todavía no he hecho nada. Es una cuenta, por decirlo así, 0 kilómetros, una cuenta completamente de cero. Ya sea en cualquier servidor, vas a tener más recompensas que creándote en una cuenta ya existente o una subcuenta en el servidor donde ya te encuentras jugando. Pero no te digo más, continuamos. Como ven, mi cuenta está recién creada, estoy en nivel 1, todavía no hago el tutorial. Y hablando de eso, no se salteen ningún tutorial, al menos el inicial de Omegamon vs Dexmon X y el tutorial de Yokohama que a continuación te voy a mostrar. Bien, como les dije, no se salten el tutorial. Llegamos aquí a Yokohama. Vamos a ir con Mickey, ¿sí? Con Mickey Mouse. Este es básico, siempre hay en todos los tutoriales, sea Jumping o no sea Jumping. Es muy fácil, muy sencillo. Si quieres, vas adelantando el video. Hackchamos, y si no sabes cómo hackear un Digimon, obviamente no en el tutorial, pero sí ya más adelante, ahí te voy a dejar en la etiqueta el video de cómo hackear fácilmente cualquier Digimon, ¿sí? Continuamos. Aquí van a ir con la última misión, que es conversar con Yushima. Te dará muchos ítems, que aquí ojo, porque son muy beneficiosos. De todas maneras te voy a estar dejando la lista de recompensas en pantalla. Bien, hasta aquí. Esta misión todavía no lo van a realizar. No les digo que no lo hagan, pero todavía no lo van a realizar. Lo van a hacer más adelante cuando su Digimon ya esté en un buen nivel y se le haga más fácil. Porque si empezamos a hacer, uno, que vas a demorar bastante y la idea no es eso. Y dos, que por lo mismo vas a pegar muy poco. En cambio, cuando ya estés en un nivel fuerte, se te va a hacer mucho más fácil. Exoneramos por ahora esta misión y continuamos con la misión de Agumon. Aceptamos. Bien, este NPC Agumon nos acaba de dar 5 ítems, que es la experiencia rubí. Justamente aquí te dice que te va a subir desde el nivel 1 hasta el nivel 60, utilizando los 5 rubíes. Vamos a utilizar y a subir nuestro Digimon al level 60. Bien, como ven, llegamos al nivel 60 rápidamente. Bien, una vez lleguemos al nivel 60, nuevamente nos va a dar una misión, este NPC Agumon. Le damos doble clic y solicitamos la misión. Como ven, nos va a dar estos ítems al finalizar la misión. Más adelante lo voy a decir para qué sirve, así que atento. Bien, ahora podemos escoger a cualquiera de estos 3 Digimon que te voy a poner aquí en pantalla. En mi caso yo voy a escoger al Bimon. Tenemos al Galamon, al Dinamon y al Ulforce Vidramon. Como ya tenemos esta moneda, podemos craftear cualquiera de estos 3 ítems, solo uno. En mi caso, como les vuelvo a decir, yo voy a ir por el último, voy a craftear. Ya tenemos la box de Ulforce Vidramon y le voy a dar clic derecho. Asimismo nos volverá a dar otra misión. Todas las misiones aceptamos. Como ven, una vez completada la misión, nos va a mandar directamente a DAT. Y aquí en DAT vamos a ir al NPC de Guilmon. Aquí con el NPC de Guilmon vamos a solicitar la misión. Bien, me dirás para qué sirven estos ítems. Este es el Jump Booster que te permite ir a cualquier lado del mapa, siempre y cuando ya esté desbloqueado. Antes de continuar, deberemos abrir las box que tenemos, tanto de Tamer y los suplementos que nos acaban de dar. Asimismo, vamos a expandir nuestro inventario y el warehouse, que es el baúl. Aparte de eso, vamos a hackear a nuestro Digimon. En este caso, no tenemos Data Low, que se requiere siempre para hackear un Digimon que ya está reforzado. En este caso tenemos Data Mid. En mi caso, yo voy a utilizarlo, pero si ustedes tuvieran
quieran la data low, ya sea de Guilmon, de Candlemon o de Bimon, lo pueden usar. Eso es opcional, porque más adelante esta data mid te va a servir bastante. Yo voy a ir a hackear con las data mid que tengo, ya que como estoy iniciando no tengo datas, así que lo voy a usar. Y voy a poner en cámara rápida el hackeo. Es muy sencillo, ¿sí? Vamos a ir a hackear y luego de eso vamos a continuar con el video. Este ítem de acá no podremos todavía abrir porque nos pide nivel de Digimon 25. Yo les recomiendo, al menos en este evento, no utilicen a su inicial ni al Kunemon, porque el inicial tiene muy poquito stat y el Kunemon es 3 de 5. Y aquí en este evento les da el Digimon 5 de 5, ya sea cual hayan escogido. En mi caso, vuelvo a reiterar, yo escogí el Bimon de la línea Ulfor Vidramon, ¿sí? Ustedes de repente han escogido otro, es opcional. Más adelante vamos a canjear esta moneda por un Digimon 5 de 5. Ya les voy a decir cuál, así que atento. Ahora sí, vamos a hackear. Bien, una vez que hemos hackeado nuestro Digimon, es el que vamos a utilizar. Y como recuerdas, nos dio este ítem, vamos a tener que utilizar. Bien, como verán, llegamos al nivel 60 y nos habilita la misión de Guilmon. Como verás, una vez realizado esta misión, nos dará esta recompensa: bananas, experiencia para nuestro Digimon y experiencia para nuestro Tamer. Asimismo, booster de amplificación de 1000%. Bien, como les había dicho hace un rato, con esta moneda de aquí vamos a canjear un Digimon 5 de 5 aquí con el NPC de Guilmon. Abrimos. Y la parte de acá, vamos a ver qué Digimon, de los cuales se encuentra todo. De todas maneras te voy a dejar una lista en pantalla, es gusto de cada quien. Yo te recomiendo que canjees el Lucemon para el deck, y si no sabes qué deck, haré un video, no te preocupes, o el Hackmon, cualquiera de estos dos. Y me dirás por qué, porque es muy difícil de conseguir estos dos Digimon, al menos en el tema de farmeo no se puede. Ya hay algunos Digimon que tampoco se encuentran para farmear, pero sí se puede canjear con las coin Ross, que te dan cada cierto mantenimiento. Yo en este caso voy a ir por Lucemon. Vuelvo a aclarar, esto es opcional, puedes escoger cualquier Digimon que te guste, o si has escogido al Bimon que es vacuna, puedes escoger un Digimon de la lista que sea tipo data o tipo virus. Si has escogido al Guilmon que es tipo virus, puedes escoger un tipo data o un tipo vacuna. Y si has escogido al Candlemon, puedes escoger un Digimon vacuna o un Digimon virus. Pero como vuelvo a repetir, es opcional y decisión de cada uno. Sí, continuemos. Bien, asimismo vamos a solicitar las misiones de Bimon. Son misiones diarias que a continuación vamos a solicitar. Y para esta misión daily es muy sencillo. Deberás de recolectar 30 ítems en cualquier mapa, derrotando a cualquier Digimon excepto Yokohama. Son 30 unidades. Y solamente te pide 20 ítems. ¿Para qué? Para sacar a tu Digimon X. En este caso, como yo escogí al Ulfor Vidramon, voy a ir por este ítem. Son 20 días exactamente. Y este evento dura 28 días. Y me preguntarás, ¿cómo realizo esta misión? Pues fácil. Tienes que ir a las misiones del Digibyte. Si no conoces, es la parte de aquí, ¿sí? Le das clic y te aparecen misiones del Digibyte. Y las misiones que vas a realizar del Guilmon son estas tres de acá. Así que solicitamos la misión 1, 2 y 3. Ahora hablamos con el Guilmon. Como ven, la primera misión es muy sencilla. La segunda misión tienes que craftear un ítem. Este ítem lo vas a craftear con Guilmon. Y te preguntarás, ¿de dónde consigo esos ítems? Pues bien, si no te has dado cuenta, presionas I del inventario y nos dio 5 ítems. Vamos a ir a craftear con el Guilmon. Damos doble clic y crafteamos aquí. Bien, tenemos los ingredientes, crafteamos y esa sería la misión. Damos la misión. Y automáticamente nos va a dirigir a Silver Lake. Esa es la tercera misión que vamos a realizar. Asimismo te quiero recalcar que las misiones principales, tanto como Yokohama, que ya lo dije, y tanto aquí en Silver Lake hacia adelante, todavía no te enfoques en eso. Cuando termines de realizar todas las misiones del Jumping, vas a volver aquí a Silver Lake y realizar las misiones principales hasta Waterfront. Bien, completamos esta misión y como verán nos acaba de dar más experiencia. Vamos a tener que utilizarlo y casualmente te dice que vas a llegar del level 60 hasta el 75 de Digimon y del 60 al 65 de Tamer, así que vamos a utilizar. Asimismo me voy a activar el set de Agumon que vemos aquí en pantalla, que dura 30 días. Y para las personas que se andan preguntando si este set es recargable, pues te digo que sí, es recargable.
Bien, ahora vamos por la siguiente misión, que es del nivel 65 de Tamer. Solicitamos la misión al Guilmón nuevamente. Y nuevamente me preguntarás, ¿cómo realizo esta misión? Pues fácil, vas nuevamente a las misiones del device y continuamos con el 4, 5, 6 y 7. Ahora tenemos que derrotar a estos 5 Digimon, al Kubogamon, al Meramon, al Ogremon, Leomon y Monochromon. Si no sabes dónde se encuentra, pues aquí mismo te dice. Uno se encuentra en Silver Lake, el segundo y tercero se encuentran en Silent Forest, el cuarto se encuentra en Lost Historic Site y el quinto se encuentra en Waterfront East. Pero si te das cuenta, no podemos ir directamente. ¿Por qué? Porque no tenemos desbloqueado esos mapas. Solamente tenemos desbloqueado Silver Lake. En Silver Lake sí podemos ir directamente. Luego de ello tendremos que ir caminando y así mismo ir desbloqueando ese mapa por inercia. Bien, llegamos. Antes de continuar les quiero decir por precaución que utilicen los buffos que les entregan al iniciar este paquete de buffos. Solamente utilicen uno, ya que les dura una hora y en ese lapso van a poder realizar todas las misiones que a continuación van a seguir viendo. Van a ver que hemos terminado la misión de nivel 65 y casualmente nos acaban de dar experiencia para llegar del 65 al 70, que vamos a poder desbloquear el brazalete, y a su vez nos acaban de dar 10 experiencias del nivel 75 al nivel 85. Bien, llegamos al nivel 70 de Tamer y nivel 85 de Digimon. Como ves, nuevamente se nos habilita una misión aquí en Guilmon, que es la misión de nivel 70. Aceptamos y nuevamente me dirás cómo realizo esta misión. Pues es lo mismo de siempre, ir a las misiones del Vice y solicitar. En este caso vas a solicitar del nivel 8 hasta el nivel 12. Vamos a continuar realizando las misiones, que te pide derrotar a estos 5 Digimon que se encuentra en la antigua ruina que se encuentra en el mapa de Lost Historic Site. Como ya hemos desbloqueado casi todos los mapas de Isla File, para que no caminen mucho, vamos a ir directamente a Waterfront East, luego retrocedemos. Van a ser tal cual como yo lo estoy haciendo. En cambio, si vamos a este mapa, que es donde queremos ir, nos va a dejar aquí. Y esta dungeon se encuentra aquí. Vamos a tener que caminar todo este tramo y nos va a ser muy tedioso. Aparte de tedioso, vamos a demorar mucho. Así que yo les recomiendo ir a Isla Waterfront y tepear. Bien, llegamos a esta dungeon. Vamos a entrar a la Easy. Como ven, nos dieron 3 pases por si nos da de conexión, por si nos derrota el mismo Digimon o por X motivos. Nos da 3 por si acaso, pero solamente vamos a ir una vez. Vamos a derrotar a estos 5 Digimon que se encuentran dentro de esta dungeon para completar esta misión. Y quiero que me dejes en los comentarios si te sirvió este atajo o quizás ya lo conocías. Continuemos en la dungeon. Aquí vamos a derrotar al Mistimon para que nos abra la siguiente puerta. Y como primera misión, derrotar al Parasimón. Segundo Digimon, Meramon. Bien,
Antes de continuar con los dos últimos Digimon que nos falta derrotar, te voy a dejar aquí un minimapa para que no te pierdas. Yo igual voy a estar leyendo porque se me complica, pero en pantalla te voy a dejar el camino correcto para que no te pierdas y no gastes mucho tiempo. O si no, vuelves a ver el video una y otra vez. Bien, llegamos. Me costó un poquito porque, como les digo, hace tiempo que no vengo a este dungeon, ya me había olvidado. Derrotamos al Sentalmon. Bien, aquí este es el último raid, el más complicado por decirlo así. Bien, hemos terminado las misiones de derrotar todos los Digimon dentro de esta dungeon, así que nuevamente iremos a Dals con el Digimon para recoger la recompensa. Bien, como verán, hemos realizado las 4 misiones anteriores para terminar con la misión del nivel 70. Recibimos esta misión. Y bien, nuevamente nos da la experiencia para el Digimon y la experiencia para el Tamer. Bien, ahora que llegamos al nivel 75 de Tamer, se nos habilitará una misión nueva en Guilmon. La aceptamos y al finalizar nos dará un Digivice X versión 3 de 30 días que les recomiendo que no lo usen hasta que tengan el Digimon X. En mi caso esperaré a tener el Ulfor Vidgamon X después de los 20 días que voy a hacer la misión diaria. Asimismo quiero decir que esta misión tiene otra misión, valga la redundancia, que nos dará este ítem, que es el certificado de la guía completada, en mi caso del Ulfor Vidgamon, en su caso tal vez del Dynasmon o del Galadmon, es dependiendo de qué Digimon hayas escogido. Asimismo te dará un pergamino que es el certificado completo, así que aceptamos. En esta misión y última, para que quede claro, no nos va a dar misiones en el Vice, así que el Vice ya no lo miramos hasta más adelante. En este caso nos pide completar el certificado y aparte nos dará una llave 5 de 5. Si quieres participar en un sorteo que estaré realizando en estos días, déjame saber en los comentarios qué Digimon 3 de 5 escaneé durante el video. Bien, continuemos. Para realizar esta misión debemos realizar la submisión que nos pide ir al mapa de Maze Entrance, y para desbloquear este mapa deberás de hablar primero con Richard Simpson y luego de ello vas a poder desbloquear el mapa de Maze Entrance, pero no te digo si no te muestro. Bien, una vez desbloqueado todas las misiones de Maze, vamos a ir hasta este NPC que por último nos va a dar este ítem, ¿sí? El certificado que tanto necesitábamos. Así que aceptamos y solamente es derrotar al Severusmon. Siempre asegúrense de que no haya nadie a su alrededor para que no le quite esta invocación. Bien, una vez derrotado al Severusmon, entregamos la misión y nos va a dar el certificado que tanto queríamos. Adicionalmente nos dará 3 entradas de Maze, que eso será para otro video. ¿Aceptamos? Bien, una vez que hemos desbloqueado todas las misiones aquí en Maze Entrance y que nos dé este ítem que necesitamos para empezar a realizar las misiones daily para tu futuro Factor X, ya sea de Ulfor Vidgamon X, Dynasmon X y Galadmon X. Vamos a continuar, ya nos falta poco y vamos a entregar esta misión en That Center. Bien, entregamos la misión aquí a Guilmon y finalmente habremos realizado la última misión nivel 75. Aceptamos y nos da la llave, asimismo el Digivice X versión 3. Asimismo aprovecho el video para decirte que acabo de completar todas las misiones diarias del evento, tanto para las 20 piezas del Factor X y las 2 misiones que podemos realizar desde novato. La de Tentomon lo he dejado ahí porque esa misión te pide ir a Spiral Mountain, pero
lastimosamente yo no tengo 1 tera. Más adelante lo voy a realizar juntando teras o yendo al tour de Metimon, que si no lo sabes te dejo acá en la etiqueta, y eso será para otro video, no lo quiero implementar aquí. Bien, esto sería todo por este video de cómo realizar las misiones Jumping paso a paso y detalladamente. Y de repente me estarás preguntando, ¿y qué pasó con las misiones de Maze en Trance? Pues al respecto estoy haciendo un video detalladamente porque no quiero que este video, valga la redundancia, sea un video muy pero muy extenso. Sí quiero que sea detalladamente, pero el hecho no es que sea extenso. Y el día de mañana estaré subiendo ese video que falta, ya que sirve para este evento Jumping. Va a servir para saber cómo desbloquear ese mapa detalle a detalle, muy explícito, por eso que no lo pongo en este video. Y bien, esto fue todo por el video. Si te sirvió, te agradecería dar un like y compartir con tus amigos. Y disculpa la demora, no sabía cómo realizar el video paso a paso. He realizado varios análisis al respecto. Espero que sea de tu agrado y pues nada, conmigo será hasta un próximo video. Chau.